Sergio Fajardo y el ministro de Educación tuvieron un nuevo agarrón. Un violento matoneador, hablando de machismo. El ministro Daniel Rojas respondió a una publicación del ex candidato presidencial Sergio Fajardo en la que cuestionaba al gobierno de Gustavo Petro por haber considerado designar a Daniel Mendoza como embajador, lo que provocó una discusión en la red social X. Daniel Mendoza, autor de Mataripe, rechazó la propuesta para ocupar el cargo de embajador de Colombia en Tailandia. El escritor, que ha sido objeto de críticas por su posible nombramiento, se dirigió tanto a sus seguidores como a los detractores que cuestionaron su designación para el puesto diplomático en la nación asiática. Con estas declaraciones, Mendoza parece haber cerrado la polémica que se generó en el país. Me espera una deliciosa embajada, a la que decidí dejar plantada. A pesar de que no aceptó el cargo, muchos salieron a cuestionar al presidente Gustavo Petro por haber considerado dicho nombramiento. Ese fue el caso del ex candidato presidencial Sergio Fajardo, que criticó esta decisión. Sin embargo, esto provocó respuesta del ministro de Educación, Daniel Rojas. En su publicación de X, el político Sergio Fajardo cuestionó dicha elección por parte del primer mandatario del país, calificando al escritor Daniel Mendoza como machista y violento. Adicionalmente, puso en tela de juicio al resto de personas que Gustavo Petro ha escogido para representar al país, calificándolos como impresentables. De igual manera, cuestionó el rol del canciller Luis Gilberto Murillo, del que dijo que, frente a la intención de haber designado como embajador a Daniel Mendoza, que estaba agachando la cabeza al presidente Petro. En ese sentido, también cuestionó la postura de la vicepresidenta Francia Márquez frente a este hecho, antes de que la funcionaria pública se pronunciara al respecto. El nuevo embajador en Tailandia, un machista violento, vulgar, uno más en la ya larga lista de impresentables que el presidente tiene para representar al país de la belleza. ¿Gobierno feminista? ¿Política exterior feminista? ¿Dónde está Francia Márquez? El canciller una vez más agacha la cabeza, cómplice, para seguir las órdenes y contradicciones de su jefe, el presidente Petro. El daño es grande, y lo que falta, escribió el político antioqueño por medio de su cuenta de X. Fue por causa de esta publicación que el ministro de Educación Daniel Rojas decidió contestarle a Fajardo por medio de la misma red social, llamando al exgobernador violento matoneador, y comentó que Francia Márquez no tenía que ver con este tema. Asimismo, lo acusó de haber dejado plantadas a las madres de Soacha. Un violento matoneador hablando de machismo. ¿Qué tiene que ver Francia Márquez? ¿Por qué tendría la vicepresidenta que darle explicaciones al señor que dejó plantadas a las madres de los falsos positivos de Soacha? Respete, contestó el funcionario del gobierno nacional. Fajardo, por su lado, no se quedó callado y respondió a Daniel Rojas, señalando que la vicepresidente Francia Márquez, además de su rol, es ministra de Igualdad, por lo que tiene todo el derecho a defender los derechos de las mujeres. De hecho, destacó el mensaje que hizo Márquez en referencia a la controversia de Daniel Mendoza. Además, le lanzó un vainazo diciendo que desconoce sus funciones como ministro y de los demás integrantes del gabinete. Porque la vicepresidenta también es ministra de la Igualdad. ¿Se lo olvida? Ante estas exabruptos se espera coherencia de quienes institucionalmente deben defender los derechos de las mujeres, como lo hizo Francia Márquez. Creímos que solo desconocía las funciones de su ministerio. Ahora vemos que tampoco entiende qué hace el resto del gabinete. Eso sí, celebramos que Daniel Mendoza ya no será embajador, comentó Fajardo. La anterior respuesta de Fajardo hace referencia a una controversia en la que se vio envuelto el ministro Rojas por decir que el ICETEX no hacía parte de su sector, pues esta entidad está adscrita al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, su comentario le generó todo tipo de críticas. Por otro lado, aunque el jefe de la cartera de Educación no le respondió de manera directa a Sergio Fajardo, en una publicación de María Fernanda Carrascal hablando de Daniel Mendoza lo mencionó diciendo: veo acá una lección al señor Tibio que dejó a las madres de Soacha plantadas. Dudo que lea porque es un facilista que solo acude a adjetivos
para plantear críticas sobre temas que ni siquiera comprendo.